Bienvenidos a una nueva jornada de aprendizaje de Ingeniería Civil. Soy Francis Santos y en nombre de ICC Ingeniería les doy la bienvenida. Nosotros, ICC Ingeniería, somos una empresa especializada en ingeniería, capacitación y consultoría. Nuestra empresa distribuye los mejores programas de Ingeniería Civil y dictamos excelentes cursos en las áreas de geotecnia, estructura, minería, hidráulica, vías y pavimentos, costos y presupuestos concretos y diversas áreas de la ingeniería civil. Nuestros cursos presenciales y virtuales presentan grandes beneficios respecto a nuestros cursos presenciales y se los dicta en Sudamérica y Centroamérica y en cualquier ciudad que usted, su empresa u organización lo necesite. Estos son cursos intensivos teórico-prácticos en temas de software especializados. En ellos los participantes pueden aprender y resolver todas sus dudas al instante. Nuestros cursos virtuales se desarrollan en la mejor plataforma de aprendizaje virtual, donde a través de clases magistrales, videoconferencias, documentos, multimedia, tareas y evaluaciones, los participantes podrán lograr todo el conocimiento a su propio ritmo y desde su lugar de trabajo e incluso desde cualquier parte del mundo. De esta manera, en pocas semanas usted logrará obtener un conocimiento claro, preciso y avanzado que le permitirá realizar ese proyecto, ganar esa licitación, utilizar ese software y actualizar sus conocimientos. Nuestra meta es que los participantes obtengan las herramientas más precisas, costos eficientes del mercado para sus proyectos. Actualmente somos distribuidores de los software más especializados en geotecnia y estructura. GeoStudio. Este software de geotecnia está diseñado para realizar grandes proyectos integrados con el método de elementos finitos como presas y estabilidad de taludes. Geo5 es un conjunto de soluciones para resolver problemas geotécnicos por métodos analíticos tradicionales y por el de métodos elementos finitos de forma intuitiva y fácil de usar. CIPE, que abarca tres áreas fundamentales en el área de la elaboración de su proyecto: diseño, análisis estructural, diseño y cálculo de instalaciones, gestión de obras, documentación de proyectos y lo mejor de todo es 100% compatible con la metodología BIM. Lo invitamos a conocer todos nuestros programas y cursos en nuestra página web www.icc-colombia.com.co. También nos puede visitar en www.icc-chile.cl o contáctenos al correo electrónico contacto@icc-colombia.com.co o contacto@icc-chile.cl. Bien. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero presentarme. Mi nombre es Daniel Alberto Moreno Oliveros. Yo soy ingeniero civil colombiano. Bienvenidos a todos los participantes. Mi intención es que a través de esta experiencia ya de varios años con ICC y como docente de varias universidades en mi país, en Colombia, pues quiero transmitir un pequeño mensaje introductorio del uso de un software muy usado en el mundo, muy reconocido, que es el GeoSlop. Quisiera primero comentar dos cositas. La primera es que lo que normalmente hacemos en un curso pues se divide básicamente en 4 partes. La primera parte tiene que ver con los fundamentos del análisis de estabilidad de taludes, es decir, algo de teoría, teoría de equilibrio límite, los métodos de análisis, la conformación de superficies, cuando hay una superficie plana, cuando hay una superficie no plana o circular, qué tipos de superficies circulares hay. Hablamos sobre temas que tienen que ver sobre los movimientos traslacionales, los movimientos rotacionales, los eventos respecto a la velocidad. Bueno, en fin, son varias temáticas las que se tocan de forma teórica en un curso completo. Los cursos son de 20 horas presenciales y próximamente se hará uno virtual.
La segunda parte tiene que ver con la introducción al manejo del software. GeoSLOP tiene 8 subdivisiones de software y básicamente nosotros manejamos 4, que son SLOP, ZIP, Sigma y Quake. Ya más adelante les hablaré un poquito más de eso. Básicamente SLOP hace análisis de equilibrio límite, de análisis de estabilidad de taludes. ZIP modela flujos de agua. Obviamente lo podemos aplicar y conectar con el análisis de taludes. Sigma nos hace análisis de equilibrio por elementos finitos o método de los elementos finitos, es decir, nos da análisis de esfuerzos y deformaciones en nuestro talud. Y Quake nos va a hacer el mismo análisis de esfuerzo de formación, pero bajo la influencia de una carga sísmica, o análisis dinámico. En SLOP podemos hacer el análisis pseudostático, no dinámico, pero con la ayuda de Quake sí vamos a poder hacerlo. La tercera parte de los cursos tiene que ver con la generación de geometrías, cómo se dibujan, cómo se generan superficies de falla, de cuántas formas se pueden generar superficies de falla. Básicamente son 5 formas. Hoy les mostraré un poquito de eso. Y cómo se hace el análisis y qué datos poder explotar del programa. Y la cuarta fase pues, tiene que ver ya con análisis de estabilidad. Hacemos una parte corta teórica y hacemos una parte aplicativa con SLOP. Por ejemplo, implementando muros de contención, implementando muros de tierra armada reforzados con geosintéticos, geomallas y geotextiles, con anclajes activos, anclajes pasivos y con pilotes. Obviamente también se podría con manejo de terrazas y de replanteo del talud, pero pues obviamente esta parte es un poco más sencilla. Básicamente eso es lo que se ve en un curso y lo que vamos a ver hoy es una pequeña introducción a cómo se maneja el software, qué opciones tiene SLOP para hacer un pequeño viaje en SLOP únicamente, o vamos a ver hoy SLOP. Tenemos un ejercicio sencillito para iniciar un análisis por equilibrio límite. Entonces, sin más preámbulos, pues voy a mostrarles unas pequeñas diapositivas. Estas diapositivas tienen que ver con lo que haremos hoy. Me gustaría saber si las están viendo o todavía me observan a mí. No se quiere abrir aquí, compartir pantalla. Vamos a ver acá. Ahora sí. Ok. Entonces, esta es nuestra presentación, muy cortica, son 10 diapositivas muy sencillitas. Vamos a iniciar con vamos a ver qué pasa, me dicen que no se está viendo. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, este es el programa SLOP, o es una visual de la interfase. Tienen que tener en cuenta una cosita y es que ustedes estarían descargando seguramente la última actualización, que es muy reciente, es apenas de hace un par de semanas o un mes, que es la 2018. La versión que están viendo ahorita en este dibujo es la versión 2016. Las diferencias en la interfase son mínimas, son prácticamente iguales. Por partes básicas, los fundamentos de análisis de estabilidad de suelos y algo en rocas, vemos de teoría. Luego vemos la introducción al manejo de los 4 programas, SLOP, ZIP, Sigma y Quake. En SLOP hacemos análisis de equilibrio límite, en ZIP analizamos flujos de agua a través de los estratos del suelo. Sigma hace análisis de estabilidad de taludes y por método de los elementos finitos.
Y finalmente hacemos un análisis introductorio de la geometría, de la generación de superficies, y finalmente algo de fundamentos teóricos y aplicación de sistemas de estabilidad dentro de nuestro programa, como por ejemplo algo de pilotes, algo de anclajes, anclajes activos, anclajes pasivos, y muros de contención, geosintéticos, etc. Bien, lo que están viendo en pantalla, que me dicen que está un poco borroso, pero pues no sabría por qué la definición. O sea, no se trata de ver exactamente o leer lo que dice la pantalla, es solamente una demostración del pantallazo de la interfase. Eso es, ahorita vamos a entrar al programa, no se preocupen, que no se trata solo de ver la diapositiva. Vamos a ver lo que es SLOP, que es un programa que se utiliza para hacer análisis de estabilidad de taludes, usando el método del equilibrio límite. Es decir, lo que vamos a obtener es la proporción de los esfuerzos, fuerzas, momentos que resisten al proceso del movimiento de tierras versus aquellos que son los que generan ese movimiento de tierras. Entonces, vamos a colocar este factor de seguridad de varias formas, con varios tipos de superficies de falla, condiciones de carga, métodos de análisis, en fin, las posibilidades son infinitas. Vamos a hablar un poquito de los 8 programas rápidamente para concentrarnos en el SLOP. El SLOP pues, hace análisis de estabilidad de taludes, como les decía, usando el método del equilibrio límite. Los métodos que usa pues, son varios. Está Bishop, está Jambu generalizado, está Spencer, Morgenstern Price. Bueno, en fin, vamos a anotar eso ahorita más adelante. Son muchas las posibilidades. SIP nos hace cálculo de redes de los flujos de agua freática, infiltración. También vamos a poder ver el tema de formas en las que se puede presentar el agua en el suelo. Me refiero para la modelación. Lo podemos hacer con líneas piezométricas, lo podemos hacer con la proporción RU, que es la relación que existe entre la presión de poros y los esfuerzos totales, con presión barométrica, bueno, en fin, varias formas. Sigma nos va a hacer el cálculo de los esfuerzos y las deformaciones que presentan nuestro talud durante el movimiento. No genera el movimiento, pero sí se puede simular ese movimiento. Es decir, nos va a dar el valor de las deformaciones y nos va a dar una valla de deformación por el método de los elementos finitos, el cual todos estos programas se pueden interconectar para poder hacerlo redundante al factor de seguridad proyectado. Y Quake nos va a permitir una modelación de los sismos, es decir, nos permite hacer un análisis dinámico. En SLOP podemos hacer un análisis pseudoestático. No es lo mismo. En análisis pseudoestático nosotros lo que hacemos es suponer que el sismo es permanente, está todo el tiempo bajo el valor máximo de amplitud de aceleración. En cambio, en Quake el sismo es más real. Obviamente el análisis pseudoestático es un sobrediseño, pero en algunos países, como por ejemplo en Colombia, se exige este análisis para llegar al punto o análisis más crítico. Bueno, y están otros programas como TEMP, que hace análisis de ecuación de calor en los suelos, usando termodinámica. En CITRAN vamos a ver fenómenos de difusión de contaminantes en el suelo o infiltración de contaminantes. Por ejemplo, esto para diseñar alvéolos en rellenos sanitarios. Alvéolo es una cavidad que se conforma con terraplenes o presas de arcilla para poder contener capas de basura en sólidos. VADUS hace modelación de acuíferos, en fin, EAR, que hace análisis que me falta en esta lista, hace análisis de presión de aire o gases dentro del suelo. Esta seguramente la ven un poco borrosa, yo también la estoy viendo borrosa, pero no se preocupen, ya voy a pasar al programa. Esta es la lista de las presentaciones que da SLOP, o cómo buscarlo en su Windows.
Está la versión 2012, que fue muy popular por mucho tiempo, la 2016, que acaba de cambiar a 2018. La mejora de la interfase, concretamente hablando de SLOP, no es mucha. Lo que está mejorando, como les decía hace un momento, es el tema de eficiencia. Ahora se puede modelar en 3D en Sigma, o están comenzándose a hacer la modelación en 3D. El programa todavía no tiene completo este análisis. Puedo tener variaciones en compresibilidad de agua. Puedo manejar esfuerzos cortantes versus esfuerzos verticales efectivos con unas funciones. En fin, puedo manejar tasas de sobreconsolidación. El programa ha mejorado bastante, mucho. Es importante conocer el tipo de licencia que vamos a manejar. El programa presenta 4 tipos de licencia. Aquí en la parte superior de la interfase debemos escoger el tipo de licencia. En este momento debería ser una licencia completa que ustedes deberían obtener a través de una compra, o para el curso pues se les da una licencia temporal. Esta licencia temporal básicamente es de 8 días, perdón, de 30 días. Y con esta licencia podemos aprender sin ningún tipo de restricción. Y se puede usar full, completo, y grabar, generar impresión. El programa no nos va a dar ninguna restricción allí por 30 días. Sin embargo, hay otros 2 tipos de licencia, que es la básica, en la cual pues tenemos una restricción bastante importante de lo que se puede calcular. La estudiantil, aún más restringida. Por ejemplo, en la estudiantil no podemos grabar, no podemos imprimir. Y hay una opción que dice ver licencia, la cual significa que nos va a servir para únicamente revisar proyectos que vienen de otro diseñador. Entonces, para ver lo que él hizo, pero sin poder editarlo y sin poder modificarlo, en pocas palabras. Bien, entrando en materia con lo que vamos a hacer hoy, pues lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto en el programa SLOP. Les voy a mostrar la interfase, les voy a mostrar cómo desarrollar una geometría, algo muy sencillo para iniciar por el tiempo de lo que estamos invirtiendo hoy. Más o menos esta es la forma de interfase. Yo voy a saltar de una vez a la interfase, sin embargo les voy a mostrar las 2 diapositivas que faltaban, que es el ejemplo de lo que nosotros hacemos en los cursos presenciales y en los cursos virtuales, que es darle ejemplos al comienzo sencillos para poder generar una geometría con algunos parámetros de suelo que no son inventados, sino que obviamente en nuestro estudio de suelos se obtienen a través de un análisis de comunidades, de datos. Una geometría como esta, la que vamos a hacer hoy, algo muy, muy elemental para mirar cómo opera el programa. En los cursos se les da la geometría a través de hojas de cálculo y direccionamiento de las figuras, como esta. Y finalmente podremos ir avanzando poco a poco a ejercicios un poco más complicados. Por ejemplo, este es el caso de la geometría del ejercicio que vamos a hacer hoy. Y, por ejemplo, uno más desarrollado, esto es un caso un poquito más real, no es tan complicado, es algo más sencillo, pero tiene muchos más puntos geométricos que analizar. En este caso hay 3 estratos. El último que ustedes ven es una lutita. Y aquí arriba en la parte superior estamos viendo es el mapa de factores de seguridad. En este caso el factor de seguridad que se ve con esa superficie de falla rotacional es de 1.1 o 1.099. Toda la información se les da en el proceso y se llega finalmente a casos más reales, casos más desarrollados, con condiciones mucho más difíciles al final de cada curso. Bien, en este momento vamos a iniciar. El momento ideal para hacer preguntas, me están preguntando aquí. Pues ustedes pueden ir haciendo sus preguntas a lo largo del webinar. Stephanie contestará algunas, las que tienen que ver con la parte comercial, las que tienen que ver con la parte del webinar.
Y yo al final usaré 15 minuticos para mirar las preguntas más relevantes. Por ejemplo, al comienzo me preguntaban sobre el manual, que si estaba en español. El manual siempre está en inglés en la plataforma, es gratuito. Ustedes pueden conseguir en internet buscando en su buscador, especialmente en Google es muy fácil de encontrar el del 2007. Se haga el curso en Bogotá, yo les puedo facilitar el, el, el manual en español, pero versión 2007. Tengan en cuenta que lo que cambia de 2007, 2012, 2016 y 2018 ahora no es la esencia del software. La esencia continúa igual. Son algunas funcionalidades las que cambian. Entonces el manual pues no varía mucho. Sin embargo, lo pueden bajar a través de la página web en inglés totalmente actualizado. Bien, yo voy a cambiar ahora de pantalla. Voy a pasar ahora a la pantalla del el software. Ustedes me dirán si cometo algún error. En este momento voy a abrir el software que está acá. Como ustedes ven, en este momento se ve GeoStudio 2016 con licencia completa. Yo tengo una licencia que ha facilitado la ICC para el webinar. De la misma forma, cuando se hacen los cursos, ICC facilita licencias que les van a durar 30 días para que ustedes puedan hacer el aprendizaje completo. ¿Sí? Sí se pueden exportar superficies que se han hecho en AutoCAD en formatos de XF. Eso también lo vemos en el curso. Para hacer y hacemos un ejercicio con una superficie de XF con muchísimos puntos logrados por una topografía real. Bien, en este caso, esta pantalla, pues ven algunos campos. El campo que está en la parte superior, les decía, es la forma en la que debemos ingresar para que haya funcionalidad completa del programa, para que se pueda grabar, para que se pueda imprimir, para que se pueda generar cualquier cantidad de nodos o puntos o regiones o materiales, en fin, totalmente abierto y disponible. En el curso se les da por 30 días esa licencia. Y en la parte inferior hay 3 columnas claramente definidas. En la columna de la izquierda ustedes ven las 3 formas de entrar a crear un nuevo proyecto. En la parte superior, nuevo proyecto, donde después les va a preguntar otras 2 cosas que son el tipo de proyecto y además el tamaño de la plantilla o la hoja, el tamaño de la hoja y el sistema de unidades. Yo podría ingresar directamente, por ejemplo, en este caso por sistema de unidades y tamaño carta, o iniciar aquí diciéndole que lo que voy a hacer es un proyecto de tipo SLOP. De cualquiera de las 3 formas puedo iniciar. En la columna central puedo iniciar con un proyecto ya creado. En este caso ustedes ven que ahí tengo una lista de casi 12 o 15 proyectos ya generados dentro de los cursos. Iniciando con uno de ellos, abro directamente el proyecto trabajado. Y en la parte de la derecha, ustedes lo que ven es una introducción para nuevos usuarios, ejemplos reales que la casa GeoStudio facilita, que nosotros les facilitamos también durante el proceso de los cursos, algunos videos que se pueden ver en YouTube para seguir a ejemplos que se pueden manejar del proceso de aprendizaje. No, los videos no tienen que ver con análisis de fondo o análisis de sostenibilidad o, por ejemplo, cómo se introduce, les explican cómo se introduce, por ejemplo, un pilote, pero no les están haciendo ninguna condiciones del uso de los pilotes, ni parámetros de materiales, y todo eso sí lo vemos en el curso más detalladamente. Y en la parte inferior están todos los manuales, entonces aquí es donde ustedes pueden descargar el manual actualmente en inglés. Como les decía, ya hace un momento alguien compartió un link para bajar el 2007 en español. Bien, entonces vamos a dar inicio al pequeño ejemplo que está preparado para este webinar. Voy a darle clic a este botón de nuevo proyecto, manteniendo licencia completa para tener todas las aplicaciones trabajando.
En este instante me pregunta lo que aquí se había podido haber hecho previamente, que era escoger las unidades y el tamaño de carta. Yo voy a mantenerme en sistema métrico y tamaño carta. Luego se abre una ventana. Esta ventana es bastante importante porque está la ventana de configuración. Y lo primero que voy a hacer en esta ventana es establecer cuál programa voy a usar. Es decir, cuál proyecto voy a generar análisis. Aquí puedo escoger, como les decía, cualquiera de los ocho métodos de análisis, de analizar suelos o taludes. En este caso voy a usar slope mediante equilibrio límite. Cuando ustedes lo quieren hacer por elementos finitos, pues entonces la opción sería la segunda, pero tuvieron que haber modelado primero el proyecto en Sigma para establecer los esfuerzos y las deformaciones y poderlo traer acá y establecer cuál es ese factor de seguridad bajo esos esfuerzos y esas deformaciones. O lo puedo hacer mediante un análisis precedente en Quake. Bueno, eso lo veríamos más de fondo en los cursos. Entonces, por ahora voy a crear un análisis slope mediante el método del equilibrio límite. Hay que entender un poco que este software tiene menús dinámicos. ¿Qué quiere decir eso? Significa que cada vez que yo selecciono algo en este menú de configuración, si ustedes ven toda esta hoja que vamos a desplazarnos en varias pestañas, cada vez que yo cambio algo aquí, los menús que están en la parte superior de diseño se van modificando, ya lo vamos a ver. Lo primero que yo voy a ver es que en la caja de la izquierda o la ventana pequeña de la izquierda está el nombre del proyecto, no del archivo, sino el proyecto. Yo, por ejemplo, podría decir aquí algo así como carretera panamericana. Es un ejemplo. PR o punto de referencia o kilómetro, según lo usen en sus países. Por ejemplo, kilómetro más 250 metros. Izquierdo, me refiero a que el talud está izquierdo. Recuerden que se habla de talud izquierdo cuando yo voy en el sentido de aumento de mi abscisado. Aquí podría en la descripción con 256 caracteres explicar qué es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, puedo decir que es un talud de corte o un talud de relleno o de conformación o es un terraplén con doble talud, en fin. Las condiciones en que voy a hacer el análisis. Por ejemplo, entonces aquí voy a decir que es un talud de corte. Que lo voy a hacer por el método de Morgenstern y Price, que, bueno, en fin, todo lo que yo quiera describir ahí sobre el nivel freático, sobre el tipo de análisis que quiero hacer con respecto a sostén, por ejemplo, si lo voy a hacer con muros, si lo voy a hacer con anclajes, en fin, todo lo que se pueda escribir ahí, hasta 256 caracteres. En esta caja yo voy a seleccionar el tipo de análisis o el método de análisis. Entonces, en el curso veremos cuáles son los métodos precisos, los métodos menos precisos, los métodos analíticos, los métodos pragmáticos. Incluso veremos un par de, aunque no es el objetivo del curso, pero sí lo mencionaré en los cursos, lo que tiene que ver con el análisis de cuñas por estereografías en rocas, análisis de monogramas o nomogramas, como les digan en sus países, para usar, por ejemplo, el método de Taylor, el método de Hook and Bray. Bueno, en fin, tocaremos un poquito de eso. Miraremos cuáles son los más precisos, hablaremos de algunas diferencias entre ellos. Por ejemplo, aquí rápidamente les puedo decir que si yo escojo Morgenstern and Price y en la función de lado le estoy dando función constante, eso es exactamente igual que escoger el método de Spencer. Eso es solo un ejemplo, una pequeña diferencia. ¿Qué es función de lado? Pues es como encuentro yo mis fuerzas de corte o mis esfuerzos de corte, mis esfuerzos tangenciales y mis empujes en los costados de las dovelas. Eso lo tocaremos más minuciosamente en los cursos. Si yo escojo el método tradicional de Morgenstern Price, tendré que decirle función medio seno, lo cual quiere decir que estos esfuerzos y deformaciones que están en los costados de las dovelas no son constantes, son variables, van incrementándose a medida que la dovela se desplaza y llegar a un punto pico y después cuando ya tiene un desplazamiento de separación con respecto al resto del cuerpo de la masa en movimiento, pues entonces vuelven a decrecer estos esfuerzos.
Bueno, más detalles obviamente en el curso. Aquí hablaremos, en esta caja escogeremos el tipo de análisis que se va a hacer para la condición PWP. PWP significa Pore Water Pressure o presión de poros de agua. Y tenemos todas las opciones para esta selección. La más común, obviamente, es la línea piezométrica. Tenemos la opción de RU, que es la que les mencionaba con respecto a la relación de presión de poros versus esfuerzo total o esfuerzos totales geodésicos, que es esta RU que está acá. Bueno, todos esos detalles se los daré yo y cómo se calcula eso en el curso. Vamos a escoger línea piezométrica para hacer una línea piezométrica que se detecta normalmente en las perforaciones, en las perforaciones que se toman en el terreno. Y aquí haremos de la corrección freática. En el curso les explicaré cómo se selecciona cada una de estas variables dependiendo de las condiciones que hay en el terreno, cuándo se hace corrección freática, qué significa corrección freática, lo que tiene que ver con la verticalidad de la presión de poros sobre la superficie de falla. Esas opciones, todo eso lo hablaremos en un momento oportuno. Aquí simplemente estamos dando el proceso generalizado de esta creación de proyectos. Aquí podríamos crear una condición preconfigurada de un análisis pseudostático. Normalmente lo que hacemos es primero un análisis estático. En la norma colombiana obtenemos un mínimo de forma estática, luego uno de forma pseudostática y finalmente lo hacemos con análisis dinámico. La forma de introducir los datos según la región y el riesgo sísmico de cada zona pues no se hace acá. Este es preconfigurado, como les dije. Y aquí podremos crear funciones o variables distintas a las que normalmente tiene el programa. Relación de esfuerzos, relación de tasas de sobreconsolidación, en fin. En la segunda, bueno, por ahora dejemos ahí todos los detalles. Recuerden que este webinar no es para enseñar análisis de estabilidad, estamos enseñando un curso, una pequeña introducción al software. En el curso daremos mucho más detalles de tipo técnico y de tipo teórico. Pasemos ahora a la siguiente pestaña. Esta pestaña tiene que ver con la forma en la cual el movimiento se presenta. Entonces, aquí podemos detectar o decirle al programa que el movimiento va de izquierda a derecha o derecha a izquierda, de acuerdo a la geometría que se esté dibujando. Y podemos decir que hay dos taludes y uno de los cuales estará en modo pasivo. Esto, por ejemplo, en caso de terraplenes viales en llanuras o en otras condiciones, empresas, por ejemplo. Entonces, dejémoslo en izquierda a derecha. Quiere decir que nuestro talud es un talud izquierdo. A tipo de movimiento o de selección de la superficie. Digo movimiento porque puede ser traslacional o rotacional. Si el movimiento es rotacional, pues voy a escoger entrada y salida o cuadrículas y radios. Si el movimiento es traslacional, voy a escoger o especificar bloques o voy a definir cómo está la superficie dada dibujándola yo mismo. Esta quinta opción lo que hace es un análisis crítico, es decir, bajo una previa situación de esfuerzo de formación definida, él me va a encontrar la mejor opción de superficie de falla, es decir, puede salir o traslacional o puede salir rotacional. Vamos a hacer uno rotacional para el ejercicio, entrada y salida, después miraremos qué significan las demás opciones, cómo optimizar la superficie, etcétera, etcétera. En la parte de fisuras de tensión provocadas por la cohesión del subsuelo en el caso de suelos cohesivos, que puede generarse como una fisura o dándole un ángulo a una única fisura o múltiples fisuras. Aquí el peso específico del agua que viene por defecto. Y la altura, si está lleno de agua la fisura, pues aquí le daremos la altura entre 0 y 1, es decir, es una proporción, no es una altura en distancia o en longitud, sino es la proporción respecto a la altura total que se encuentra lleno. Entonces, por ahora dejemos esto sin fisura, el ejercicio es muy básico, introductorio.
La tercera pestaña es para escoger el tipo de factor de seguridad que vamos a buscar. En este ejercicio vamos a hacer uno constante, es decir, me da un solo valor. No quiere decir que se calcule una sola superficie de falla, sino que los valores son únicos para cada superficie de falla, es decir, cada valor constante. Yo puedo hacer un análisis probabilístico, es decir, hacer un análisis por la función que yo quiera, por ejemplo, una distribución chi cuadrado o una distribución normal, de cómo el factor de seguridad se está comportando en el sentido de cuál es más probable. Es decir, yo podría tener un factor de seguridad mínimo o crítico y no necesariamente ser el más probable. Muchas veces las pequeñas superficies de falla que se encuentran en las coronas de los movimientos de tierra tienen mayor probabilidad de falla, pero un factor de seguridad más bajito. En fin, las probabilidades son muchísimas. Este análisis probabilístico, y en este caso, pues aquí yo puedo colocar cuántas iteraciones él va a generar. Otra cosa que puedo hacer es análisis de sensibilidad, es decir, preguntarle al programa cómo el factor de seguridad va a variar, para que no sea constante, en función de una o varias variables. Obviamente, lo ideal es que yo haga variable por variable, analizar variables independientes y luego sí hacer una superposición de variables. Por ejemplo, me da un factor de seguridad de 1 y yo quiero saber cómo ese factor de seguridad va a cambiar si modifico, por ejemplo, el peso unitario del suelo o si modifico, por ejemplo, la altura del nivel freático mediante algún drenaje, con rangos. Obviamente no se trata de que yo esté aquí diseñando un filtro, sino se trata de suponer qué pasa con la variación de ese nivel freático hacia arriba o hacia abajo, es decir, drenado o en proceso de aumento del nivel freático mediante una ocasión de lluvia o un invierno. Tengan en cuenta que este programa solo hace análisis, no va a hacer diseño, por ejemplo, del muro de contención que vayan a usar, no va a hacer diseño del pilote que vayan a usar, no va a hacer diseño del filtro que vayan a usar o del dren de penetración que estén usando para drenar el suelo. No, eso lo tengo que hacer en un programa por separado. Y finalmente aquí tengo opciones avanzadas que tienen que ver con el número de superficies de división que voy a tener para mis dovelas, el espesor de esas dovelas, la profundidad de el espesor de la superficie de falla. Bueno, en fin, todo eso lo veremos en más detalle en los cursos. Me voy a mantener en tipo de análisis Morgenstern and Price, me voy a mantener en configuración con función medio seno y línea piezométrica. Me voy a mantener con superficie de deslizamiento de izquierda a derecha y con entrada y salida. Entrada y salida es la forma en la cual el programa va a generar las superficies de falla. Ya vamos a ver esto. Aquí no hemos terminado de configurar. Le damos a cerrar y en este momento estamos en nuestra interfase. La interfase funciona como un programa Windows común y corriente. Tengo menús de archivo, edición, formato, ver, ingresar, dibujar. Aquí los dos más importantes son estos dos, ingresar y dibujar, que es donde yo genero los modelos. En archivo, aparte de lo que un programa común y corriente de Windows hace, tenemos aquí, por ejemplo, estas dos, que es para importar regiones, como alguien preguntaba hace un momento, desde AutoCAD, no en formato CAD, sino en formato DXF. Es decir, que en AutoCAD hemos debido primero crear ese tipo de archivo. Y aquí en exportar lo que vamos a hacer es generar una imagen en JPG o en BPM o en BMP, perdón, o en cualquier otra opción que tiene el programa para el dibujo que hemos generado en la superficie, ¿sí? Me preguntan que si podemos, ¿cómo importar desde zip a Sigma un nivel freático? Sí es posible. Para eso es el análisis presente que les mencionaba hace un momento, pero eso lo haríamos en un curso con un ejercicio más desarrollado. Síganme enviando preguntas, que la mayoría de ellas yo les puedo contestar simplemente que sí es posible, pero pues no vamos a hacer la demostración en el día de hoy por el tiempo que nos queda.
Bueno, entonces voy a generar mi superficie rápidamente. Lo primero que en el curso vamos a ver en detalle para qué me sirve cada una de las funciones o submenús de los menús principales, cómo organizar los iconos de uso directo o rápido. Pero hoy voy a hacer un ejercicio sencillito de una región. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es generar puntos, que son puntos de orientación de la forma geométrica. Es una forma muy básica. Entonces, primero voy a ingresar estos puntos. El programa va generando cada uno de los puntos. Simplemente voy a ubicarme aquí en la primera sección. Primera caja me pregunta la coordenada X y esta segunda caja la coordenada Y. La introducción se hace usando el Enter común y corriente. Entonces mi primer punto será en la coordenada X igual a 0, Enter. Perdón. Aquí me pasó algo. X igual a 0 y Y igual a 9. Voy dando Enter, él va creando los archivos. Ya tengo mi primer punto. Si ustedes lo ven aquí en la parte interna, ya se dibujó el primer punto. Luego la coordenada 0, Enter 14, me genera un segundo punto. Vamos a ver si lo alcanzan a ver. O sea, sobre la misma línea, pero a la distancia 14. En altura. Entonces voy a hacer un pequeño zoom acá, si me lo permite. Entonces ya tengo los dos puntos, el 1 y el 2. Continúo con el número 3, que tiene coordenadas 10,14. El número 4, que tiene coordenadas 20,9. El número 5, que tiene coordenadas 0,0. Voy a modificar un poquitico acá el zoom para que sea mejor. Ahí. La coordenada 6, que es 30,4. La coordenada 7, que es 40,4. Y la última, que es 40 y 0. En este caso es muy sencillo. Son muy pocos puntos. Es la forma más fácil de hacerlos. También los puedo copiar desde una lista de Excel. El único problema de copiar desde Excel es el separador de miles, pero entonces yo lo tengo que preconfigurar. El programa necesita que el separador de miles sea cualquiera distinto a punto. El punto es el separador de decimales. Y la coma será nuestro separador de listas, o punto y coma, también hay esa opción. En este momento ya hemos creado los puntos de la geometría, digamos los puntos topográficos que generaría nuestro agrimensor o nuestro topógrafo. Y ahora voy a dibujar las regiones. Aunque ustedes no lo ven y si lo recuerdan, la imagen de este ejemplo ya se había dado en la presentación. No voy a volverme, yo simplemente voy a dibujar regiones. Hay dos formas de hacerla. La primera la voy a hacer dibujada marcando los puntos. Perdón. Marcando los puntos. Primero el 5, el 8, 7, 5. Podría subir aquí, por ejemplo, venir al 1 y finalmente el 5. Esa es una forma de hacerla que se llama dibujando. Y la otra forma se llama ingresando los datos. Entonces yo voy a hacerlo aquí por el menú ingresar. Regiones, voy a añadir una nueva región y voy a darle la lista de puntos, no coordenadas, sino por ejemplo el punto 3. Yo podría volverme en el sentido contrario de manecillas de otro reloj, por ejemplo el 2, luego coma 1. La coma es mi separador de listas. Voy a ver si cometo el error, si no será punto y coma. Eso depende de cómo tenga configurado su panel de control de Windows. Y finalmente el 4. Le doy Enter. Perdón, el 14 no existe. 3,2, 1, 4. Y entonces ustedes ven que ahí se ha creado, ¿sí? Si yo usara el punto y coma, pues no se generaría, salvo que su panel de control lo tenga como separador de listas. He terminado de configurar regiones, es decir, yo tengo simplemente dos estratos muy simples. Ahora voy a crear los suelos. Voy al menú ingresar, en materiales. Y aquí voy a añadir un primer suelo y añadir un segundo suelo. Los nombres los puedo modificar. Puedo hacer nombres tan simples como, por ejemplo, un CH o un CL, si fuera CL. También metemos los datos, digamos que es una arcilla drenada. Puedo modificar su color. Les sugiero que eviten usar colores muy oscuros por el tema de impresión o colores de fondo azul porque se van a confundir, a mimetizar con el nivel freático que siempre sale azul. Entonces, eso es solo una sugerencia.
Uno normalmente trata de que el suelo sea muy parecido al que encontró en el estudio previo. Y aquí la posibilidad de los modelos constitutivos que se pueden emplear. En el curso normalmente explicamos cada uno de ellos. Usamos ejemplos con diferentes tipos de modelos constitutivos, pero para este ejemplo corto voy a usar Moore-Coulomb. Y voy a introducir unos datos cualquiera. Yo no me voy a poner a definir si este suelo es posible o no es posible. Es solamente un proceso simple de creación de una superficie con un ángulo de fricción de 20 grados, lo que nos está diciendo que es una arcilla drenada, pero bueno, ese no es el objeto. Puedo meter datos de succión o de presión negativa, de sobreconsolidación, datos de liquefacción, que en este caso para una arcilla pues no aplica. En fin, mi primer suelo ha sido creado, voy a crear el segundo, me voy a inventar la idea de que este suelo, aquí yo puedo cambiar el nombre, puedo escribir por ejemplo limo arcilloso de consistencia por ejemplo, media, de plasticidad alta. Es la segunda forma de hacerlo. Cada país usará su sistema o su norma de clasificación. Yo estoy usando aquí parte de USCS y parte pues, descripción formal. El tipo o el color que voy a usar es este. Y le voy a dar un modelo constitutivo también Moore-Coulomb, muy sencillo, con un peso unitario, por ejemplo, de unos 2 toneladas por metro cúbico o 20 kilonewtons metro cúbico, una cohesión un poco mayor, por ejemplo unos 12 kilopascales, y finalmente un ángulo de fricción interna por ahí de unos 16 grados. Es solo un ejemplo básico. Aquí puedo escoger que la lista de suelos me salga no con datos, sino solamente la lista de suelos y colores. Cuando son 2 suelos, pues eso no hace falta, pero cuando tengo varios estratos es bastante útil. Por ahora voy a dejar así, cerrar. Y ahora voy a asignar cada suelo creado a la región correspondiente. Seguramente algunos estarán pensando que si existen suelos premodelados. Este programa no trae suelos premodelados o preconfigurados. Todos los suelos deben crearse para introducir, a diferencia de otros programas. La razón es muy simple. La razón es que casi siempre cuando tiene uno programas como por ejemplo Geo5, que ese sí lo trae, que veremos en otro webinar más adelante, tal vez mañana. Claro que mañana lo haremos con la aplicación a fundaciones. Ya vienen suelos premodelados, pero como ustedes se imaginarán, pues son suelos idealizados. Es decir, que tenemos que ajustar de todas formas todos los parámetros a la situación real que tenemos en campo. Bien, entonces aquí voy a dibujar materiales. El primer material que voy a escoger aquí en la forma de asignación o en la forma de eliminación. Entonces, primero será, no quiere decir que el 1 vaya con la región 1 y el 2 vaya con la región 2, eso no tiene nada que ver. Yo podría generar que el suelo 2 va arriba en la región 2 o en la región 1 y el suelo 1 en la contraria. No tiene nada que ver. El número que me aparece ahí es el de la región, no el del suelo. Yo podría cambiar esto yendo aquí a las preferencias de visualización para que no me salga el número de la región, sino el nombre del material. Y así tener una guía más oportuna de la situación. Luego voy a generar un nivel freático. Este nivel freático es muy sencillo, tiene 4 puntos. Entonces voy a ir por ingresar. Recuerden que el menú ingresar y el menú dibujar son todo lo que yo necesito manejar para poder crear proyectos acá. El menú boceto y modificar es para que, digamos, maquillar, si ustedes lo quieren. Por ejemplo, aquí voy a maquillar en boceto ejes. Voy a crear rápidamente ejes. Voy a ponerle elevación en Y. Por ejemplo, en unidades de metros. Y en X voy a ponerle, por ejemplo, abscisado. También en metros. Es solo un ejemplo. Puedo modificar la distancia entre ellos cada 2 metros o cada 5. Puedo decirle que empiece en 0 y que termine en el máximo, que es más o menos 50 metros en el eje X y más o menos 20 metros en el eje Y. Y ustedes ven que ahí poco a poco va saliendo todo. Puedo crear líneas, círculos, etcétera, meter figuras, meter textos, meterle un título. Por ejemplo, aquí voy a escribir rápidamente ejemplo.
o puedo escribir carretera panamericana y ubicarlo donde yo quiera en la superficie de diseño. Puedo meter un dibujo, bueno, en fin, las posibilidades son infinitas. Aquí voy a meter un pequeño dibujo de forma rápida. Por ejemplo, ¿qué dibujo tengo yo disponible aquí? Por ejemplo, tengo la planta de una vía. Entonces la voy a meter acá. Obviamente, pues modifico la escala con este botoncito que se llama modificar objetos, que lo encuentran en el menú modificar. Toco el objeto y reduzco el tamaño de forma fácil. Este scroll del mouse me permite moverme muy rápidamente en el zoom, o puedo usar formas de visualización aquí mucho más sencillas. En fin, aquí está el zoom en formato. Bueno, todo eso lo detallaremos en el curso. Aquí tal vez esta planta me quedó un poquito pequeña. Le doy un tricito más. Y la voy a correr porque me va a estorbar más adelante. Es solo un ejemplo. Podría ser una foto del talud. En fin. Estábamos en ingresar los datos del nivel freático por medio de línea piezométrica. En el menú ingresar voy a encontrar un submenú que se llama presión de agua intersticial. Y como yo le dije que era línea piezométrica, entonces me va a preguntar es una coordenada o coordenadas de esa línea piezométrica. Entonces añado mi primera línea, puedo tener más de una línea, eso es posible. Aguas colgadas, el programa lo puede analizar. Lo que sí debo tener en cuenta es cuáles son aguas colgadas y cuáles no. Cuáles tienen presión barométrica, en fin. Voy a introducir los datos. Entonces, por ejemplo, mis datos son las coordenadas 0 en X, 10 en Y, para un punto, 15 en X y 8 en Y. Tercero, 30 en X y 3 en Y. Ahí ustedes van viendo cómo se va dibujando. El ejemplo, pues, no tiene ninguna especificación por ahora. Y 3 en Y. Recuerden que en los cursos nosotros les ayudamos con los datos de los ejercicios al comienzo y poco a poco iremos ampliando la dificultad de los ejemplos. Quedó ingresada, en este momento se ve roja, pero cuando yo salga cambia al color azul, por eso era que no les sugería que usáramos colores azules de fondo para que no se mimetice. También vemos una línea verde. Esta línea verde corresponde a la superficie de falla. Perdón, disculpe, a la superficie de terreno. Y finalmente voy a generar mi superficie de falla. Entonces, la opción que yo di al comienzo en la configuración, a la cual puedo volver en cualquier instante por el menú ingresar, submenú análisis, esta fue mi preconfiguración, fue en el superficie de deslizamiento usar opción de superficie antideslizante, entrada y salida. Entonces, obviamente, mi menú está configurado para ese tipo de superficie de falla. La forma más fácil de hacerla es mediante dibujo. También la puedo hacer mediante ingreso de datos. La voy a dibujar. Cuando yo voy a usar el menú dibujar, me aparece un submenú de cargas, de contorno, de cargas puntuales, de cargas superficiales, que también aprenderíamos en los cursos, de generación de puntos, de generación de materiales, que ya lo hicimos, la asignación, de generación de regiones, que también lo hicimos. Tengo una que se llama superficie de deslizamiento, entrada y salida. Si yo le hubiese dado otro tipo de entrada, esta ya no se vería, entrada y salida, sino se vería la que yo he activado al comienzo en configuración. Por eso le he dicho que estos son menús dinámicos. Tomo la opción, se me abre una ventanilla. Esta ventanita la voy a correr para que no me estorbe. Y yo voy a usar el dibujo con el mouse para generar la entrada y salida. Primero hacemos la entrada, siempre de izquierda hacia la derecha, y luego la salida también siempre de izquierda hacia la derecha. Entonces me voy a ubicar. Y lo que yo estoy haciendo aquí es simplemente marcando una zona sin soltar el botón del mouse. Y le estoy diciendo que esa línea roja corresponde a la zona donde van a empezar superficies de falla, donde van a generarse círculos desde la parte de la corona, y ahora lo voy a hacer hacia la zona del pie del talud o de la pata del talud, también sin soltar el mouse, y voy a decir que esas son las dos líneas. Es decir, no se
van a generar superficies en este sector, ni tampoco en este aquí al lado derecho, ni tampoco en este lado izquierdo. El programa me indicaría si eso es posible o si es necesario ampliar esa línea. Pero por ahora, para el ejemplo, no. Ustedes ven que en este momento están 4 zonas en cada una de las líneas. Zona 1 de aquí hasta aquí, zona 2, etcétera, hasta la cuarta, y lo mismo en la parte inferior. Eso está preconfigurado aquí. Yo podría cambiarlo, por ejemplo, decirle 7 en la superior y, por ejemplo, 5, para que no vean que no siempre es igual, en la de salida. Y le voy a generar finalizar. 1, 2, 3, 4, no se generó, perdón, lo reviso, voy a ingresar, aquí también lo he podido ver, superficie deslizante, a entrada y salida, no se generaron, no se guardaron los datos, 7 y 5, y ahora sí, le voy a dar aplicar, ahí sí lo generó y aceptar. Entonces ahora tengo 7 divisiones arriba y 5 abajo. Y esa sería toda la preconfiguración básica del ejercicio. Lo siguiente sería calcularlo, lo cual lo voy a hacer en el gestor de solución, que es una ventana que si se les desaparece por alguna razón, la pueden encontrar aquí en ventana. Van aquí al menú ventana, a buscar el gestor de soluciones y ahí está. Como ustedes pueden imaginarse, el gestor puede tener más de un proyecto a la vez en el mismo archivo. En este sería un buen momento para grabar o decirle grabar como. Por ejemplo, decirle ejercicio webinar. Lo doy guardar. Y si ustedes ven este proyecto que se llama Carretera Panamericana del kilómetro 13 más 250 izquierda, pues tiene un chulito, le digo yo, activo. Si yo lo desactivo, pues obviamente este proyecto no se va a generar. Claro, puedo tener más de un proyecto, los puedo clonar incluso, duplicar, con varias intenciones, obviamente. Después en los cursos hablaremos de esas intenciones y necesidades. Entonces, si no está seleccionado, no se va a calcular. Entonces, de esa forma lo selecciono y con este botón que se llama inicio, iniciaría el cálculo del equilibrio límite, el cual hará si no hay errores o si hay errores me dirá que los he cometido. Por ejemplo, intencionalmente se dejó un error para que se saliera esta ventana y es un error de configuración. Pero es muy fácil de arreglar. Todos los errores, sabiendo dónde están, que es el objeto de los cursos, se pueden arreglar. Entonces, este es un proceso de configuración. Es decir, que aquí en distribución, pues yo olvidé darle datos de sensibilidad o datos de probabilidad. He debido darle esos datos. Pero para el ejercicio lo voy a dejar en constante. Y ahora sí le vuelvo a dejar su cálculo. Y ustedes ven que en pocos segundos él hace el cálculo. Me muestra la superficie que él considera como crítica. En la parte izquierda, en la parte central tenemos la superficie, está marcada con un color blanco, de fondo verde están las dovelas y aquí tengo un factor de seguridad, el cual puedo aumentar si no lo están viendo. Por ejemplo, lo voy a duplicar de tamaño. Todo esto se les explica en el curso cómo hacer eso, dónde ubicarlo. Cuando ya va uno en los cursos en el cuarto, quinto ejercicio, ya ustedes dominan muy bien el programa y empezamos a la fase de análisis. Y cuando dominan la fase de análisis, pasamos a la etapa de sostén o de diseño de sostenes, digamos, de retención de muros, de pilotes, bueno, en fin, de anclajes. Entonces, esta es nuestra superficie crítica. ¿Cómo verifico que es mi crítica? Pues aquí en el lado izquierdo yo tengo un cuadro que me las muestra todas las superficies calculadas. Muchas, como ustedes pueden ver. Más de 300. Por ejemplo, voy a pararme en la 240, que es esta. Él me sigue mostrando la crítica. Puedo ordenar y desordenar de acuerdo, por ejemplo, aquí al consecutivo. Entonces, en este caso, la 240 fue la última que calculó. La primera que calculó fue una que tiene un factor de seguridad de 1.974. Pero puedo volver a la crítica, ordenando la columna por el factor de seguridad de menor a mayor, que en este caso es la superficie número 109 que la marca acá. ¿Sí? Y factor de seguridad 1.18. Y a partir de aquí, pues yo diría que ya terminé de hacer el análisis de equilibrio límite y empiezo a buscar todas mis opciones.
Por ejemplo, opciones de mostrar información de dovelas. Entonces aquí les muestro las dovelas. La número 1, y si ustedes ven aquí se va mostrando en qué dovela voy. Para ver los esfuerzos, por ejemplo, aquí cuando hablábamos de funciones de lado en la preconfiguración, esta es la forma en que las funciones de lado se van a comportar. En el caso que hicimos para este ejercicio, estaban creciendo o decreciendo como si fueran sinusoidales. La que está en azul es el peso de la dovela, la que está en rojo es la fuerza, esfuerzo normal sobre la superficie de falla. Bueno, aquí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, nuestro diagrama de fuerzas, los valores de cada uno de esos vectores, el ángulo entre el esfuerzo normal y el tangencial, que es el ángulo más importante que necesitamos acá, los parámetros de la cohesión, del ángulo de fricción interna, el factor de seguridad, en fin, el ángulo base que les mencionaba, aquí está. El famoso alfa que vemos en Bishop, etc. También podemos generar, por ejemplo, el reporte, o sea, nuestras memorias, lo cual puedo hacer rápidamente buscando un icono aquí que se llama visualizar informe, o que puedo buscar aquí en el menú ver. En el menú ver tenemos aquí varias opciones para observar también. Y lo voy a generar rápidamente. Entonces, informe. Pide un nombre de archivo y lo genera. Ahí está. Lo manda como web, pero después yo lo puedo abrir. Aquí tengo uno ya preconfigurado, obviamente, en Word, muy rápidamente para que ustedes lo puedan ver con su dibujo respectivo. En este caso, una ladera infinita con una serie de grietas sucesivas, el diagrama de fuerza, el diagrama de cuerpo libre, los datos, información del archivo, método de análisis, coordenadas de las regiones. Por aquí voy a buscar, bueno, en este caso se creó fue con presión RU o relación RU. Es decir, por ejemplo, en este caso el 25% de la presión de poros corresponde respecto del esfuerzo total. Por aquí tengo coeficientes sísmicos del análisis pseudostático. Por aquí tengo el factor de seguridad ya aumentado para el informe final. El peso, el volumen de la masa en movimiento. En fin, tengo cualquier cantidad de información que es las memorias que usted va a usar en sus informes finales. No quiere decir que este sea el informe completo, ¿no? Falta la parte que usted aporta como ingeniero, obviamente. En fin, las posibilidades son muchísimas. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar todas las superficies de falla una sobre otra. Ahí están. Si ustedes notan, voy a hacer un acercamiento. Todas empezaron o salieron desde los puntos que creamos en las regiones de entrada y salida. ¿Sí? Lo mismo acá. Podría cambiar a que no me muestre los suelos, sino me muestre, por ejemplo, las presiones de poros. Acá, ahí están los contornos de presión de poros. Bueno, en fin, las posibilidades son muchísimas. Ustedes se pueden imaginar que en cuestión de una hora, que ya se nos acabó el tiempo, pues es muy poco el tiempo, por eso los cursos son algo apretados, pero pues obviamente lo que nosotros hacemos o nuestro interés es promover la posibilidad de los recursos de estas herramientas de GeoSlop y Geo5 para el caso de mañana. Entonces, los quiero invitar a que continúen haciendo sus preguntas. Algunas las contestaré a partir de este momento, otras las contestaré a través de ICC por correo electrónico. No se les olvide, por favor, que vamos a tener un curso presencial en la ciudad de Bogotá, en Colombia, en octubre 18, 19 y 20 de estabilidad de taludes y de fundaciones con Geo5, de estabilidad de taludes con GeoSlop y fundaciones con Geo5. Hace poquito tuvimos uno también en Bogotá de diseño de pavimentos, que también dirigí yo, diseño racional de pavimentos. Hicimos un rápido trabajo de las teorías de la ASHTO y de la Shell tradicionales, pasamos por diseño racional y terminamos en el diseño moderno que se usa ahora en el Eurocódigo
promovido por el LSPC francés o la guía francesa. Bueno, en fin, ustedes ya saben que los cursos son muchísimos. Muchas gracias por su asistencia. Los espero en el próximo webinar del día de mañana. Quedo atento a cualquier pregunta que tengan. Ya ahorita voy a revisar el chat. Por ahora aquí no veo más preguntas. Voy a repasar todo el chat. Algunas las enviaré a ICC para contestar con más detenimiento. Aquí me estaban preguntando ejemplo de factores de seguridad con elementos finitos. Voy a buscar a ver si tengo un archivo ya hecho, pero obviamente sí es posible, obviamente es posible. En el curso lo hacemos, por supuesto que sí. Lo que no encuentro es dónde los tengo guardados. Permítanme un segundo, tengo cualquier cantidad de información. A ver, me parece que... por ejemplo, aquí tengo uno con zip. Oh, qué pena, voy a mostrar primero de zip. El resultado de zip, es decir, el análisis de flujo, el cual voy a llevar a exportar desde zip a importarlo para hacer el análisis de estabilidad de ese talud, por ejemplo. Ahí está la red de flujo, es decir, no estoy creando la línea piezométrica o el valor de RU, sino lo estoy modelando. Voy a buscar ahora uno con sigma. Con sigma, tal vez sí tengo uno, creo que es este, con sigma. Este es con esfuerzos y deformaciones. Ahí están los vectores de esfuerzo de deformación. Pues es muy sencillo. ¿Sí? Tengo otro con Quake. Algo bonito en Quake es que puedo crear un video de cómo se mueve el talud cuando el sismo está ocurriendo. A ver, aquí tengo... No sé si tengo el video guardado. Bueno. Este es con el análisis del factor de seguridad con condiciones dinámicas que no son pseudostáticas. Es decir, aquí hay un sismo real. Bueno, en fin, las posibilidades son muchísimas. Me disculpan, en una hora es muy difícil mostrar todo lo que se puede hacer. Entonces, bienvenidos a nuestros cursos. Muchísimas gracias por atender a la citación de este webinar. Les deseo los mejores éxitos. Un abrazo desde Colombia para todos ustedes. Muchísimas gracias. Una feliz noche.